Tenía que decirlo antes. Pero esto, la primera parte es un repaso, después de seguir con la otra materia, y hoy día terminamos la materia de la primera cátedra, que es el día 29. ¿Queda claro? Pero, escúchenme, de la segunda, disculpen. Y la otra sí, vamos a hacer el práctico hoy día así, en esta forma. Todas las articulaciones y solo un miembro anterior. ¿Por qué? Porque la otra, a eso le vamos a sumar neonato y posterior. Y con eso tenemos la tercera práctica y tendríamos el práctico de la cátedra. Perdón, la segunda práctica. Y le tendríamos el práctico de la cátedra. ¿Y por qué así tan en parte parcelado? Porque si tenemos todo el día se van a marear y queremos que lo manejen bien. ¿Quedó clarito el cuento, chiquillos? Si no entendía ya cachar más rato. No que hoy que no, le podemos tirar todo, pero lo vamos a marear. Estamos mesurados, que mucho abarca, poca piedra, cabrón. Y como lo he reiterado con el doctor Vázquez, aquí lo que nos interesa es que más que aprendan como monos, que aprendan, que son cosas distintas. ¿Queda claro? Cabro, por favor, todos atentos al lupo. Allá la Spielberg, apura Spielberg rapidito ahí. Con trípode y todo, qué bueno. ¿Usted, tercera semana, 2 semanas que lo veía, parece? No, a la Marisol. ¿La confundí entonces? Sí, pero no vino el último sábado. no, pues porque está de guardia. ¿Quién es el maestro? ¿Quién está de guardia? La niña que trabaja en el ejército. Voy a hablar con mi primer comandante, entonces. También familia. Está muy bien. Ya, cabrón, voy a empiluchar, cabrón. Para que el callo sexual es más. Ya, chiquillos, vamos a mirar acá. Esta primera parte de hacer rajados porque esto lo vimos. Para recuperar, y una colega acá, ¿dónde está mi colega tecnólogo? Nos trajo las imágenes de imagenología que ella hace, muy bueno, y vamos a corroborar que ni el doctor Vázquez ni yo somos tan tolleros. Bueno, yo no, por lo menos. Ya saben, insisto, esto es para que entremos en onda y nuevamente se acuerden. Ya saben que el sistema circulatorio básicamente porque falta el linfático, consta de una bomba que toma líquido y lo expulsa, que es el corazón, y una serie de vasos sanguíneos. Esto lo vimos, así que es para no ubicar. Dijimos nosotros que por norma, vamos a decir que todo lo que entra es vena al corazón y todo lo que sale es arteria. Vamos a hablar de sangre oxigenada y desoxigenada, no arterial ni venosa. ¿Queda claro? Y por norma también dijimos que todo lo que entra al corazón, desoxigenado, miren la imagen, debe entrar siempre por la aurícula derecha. ¿Queda claro? Siempre. ¿Y por qué hago esta acotación? Que podría parecer una estupidez, porque muchas veces entra por otro lado son malformaciones congénitas. ¿Queda claro, chiquillos? Lo otro dijimos. Fíjense, dijimos que el corazón está en el mediastino medio, después lo vamos a ver, ¿sí o no? Es decir, entre el tercer y quinto espacio intercostal. Desviado hacia dónde? Hacia el lado izquierdo, pero está hacia adelante. ¿Queda claro? Y está entre los pulmones, y eso se llama mediastino. ¿Queda claro, chiquillo, no? Yo sé que uno habla de espacio entre los pulmones, pero en realidad no existe tal espacio. Está lleno por muchas cosas, que la mismo respiratorio, el corazón, el esófago, ¿cachai? La aorta, la tráquea, una serie de estructuras mediastinas. ¿Ok? Por eso yo les decía que al desviarse hacia el lado izquierdo, ¿cachai lo que les decía? El pulmón izquierdo era más chico, por eso el pulmón derecho era más grande siempre, en todas las especies. Por lo tanto, una zona buena de auscultación sería entre el tercer y quinto o séptimo espacio intercostal. ¿Por qué lado? Izquierdo. Lo que no excluye que tú auscultes por el otro lado, si es que quería auscultar o escuchar ciertas válvulas. ¿Queda claro, chiquillos, lo que voy a ver? Ahora, fíjense, pero también dijimos que lo que hay arriba son las aurículas y lo que hay abajo son los ventrículos. Y yo dije que lo hacia adelante era convexo el corazón, ¿se acuerdan o no? Y el exterior era más bien rectilíneo. Y todo lo adelante era desoxigenado, ¿sí o no? Aurícula, ventrículo derecho. Es decir, atrás, oxigenado, aurícula y ventrículo izquierdo. ¿Queda claro? ¿Les va sonando este cuento, sí o no? Sí. Y después usé una cuestión súper rápida que lo voy a hacer de buena onda, que a la aurícula derecha llegaban 2 venas cavas, craneal y caudal, ¿cierto? La craneal traía sangre de todo lo que era parte de tórax, mano y cabeza, y la caudal abdomen, las patas, pelvis, cola. ¿Se entiende lo que no? Pero ahí llegaba sangre de qué tipo, dije yo? Desoxigenada, y esa sangre bajaba por un orificio, miren, aurículo ventricular, derecho, o sea, el hoyo que hay entre eso y eso, ¿se entiende? Para que nos entendamos más claro. Claro, el hoyo que hay entre la aurícula y el ventrículo derecho, pero se llama orificio aurículo ventricular. Sé que las aurículas están separadas y los ventrículos están separados
por las paredes o tabiques o septum interauricular e intercuantoventriculares. Hecho no menor, porque la comunicación entre estas significa patología. ¿Queda claro? ¿Quedó claro? Del desarrollo. No es hereditario, es congénito, que es distinto. ¿Queda claro, chiquillo? Ok. Esta sangre, dije, sale hacia el ventrículo derecho y había una válvula ahí. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se llama? Tricupio. Después la vamos a ver de nuevo y que había lo siguiente, bajaba la sangre al ventrículo derecho mayoritariamente por gravedad. ¿Queda claro? Porque los aurículas se contraen y se contraen porque sus paredes unos músculos que se llamaban pectinados. ¿Queda claro? Y por eso hay sístole o contracción auricular y sístole o contracciones ventriculares. Ventriculares que vamos a ver después que son reguladas por el sistema nervioso, por un sistema excitoconductor que habíamos dicho. ¿Sí o no? Que lo vamos a ver. La sangre del ventrículo derecho, que vamos a ver que hay ahí, sale por un sístole ventricular, ¿cierto? A través de una válvula sigmoidea pulmonar, ¿se acuerdan o no? Que después la vamos a ver, o un tronco arterial, que es ese, donde puse la manito. Tronco arterial, porque ahí salen dos ramas que son las arterias pulmonares. Sin embargo, estas vienen del ventrículo derecho y traen sangre ¿de qué tipo? No. Desoxigenada. Porque todo lo que sale del corazón es arteria, pero aquí lleva sangre desoxigenada. ¿Se entiende ese cuento, sí o no? Lleva sangre desoxigenada y sale del ventrículo derecho y va a los pulmones. Y del tronco, donde está esa mano, salen dos arterias, ¿cuánto? Pulmón, que son las que van al pulmón y hay un intercambio gaseoso. ¿Cómo se llama ese intercambio? Hematosis. Y ahí, a nivel de los capilares, los alvéolos, ¿se acuerdan que los vimos, no? Viene la sangre oxigenada por varias venas, 4, 6, 7, depende del animal, son varias, ¿queda claro? ¿Y llegan a dónde? ¿A qué aurícula? Claro, porque todo lo oxigenado llega a la aurícula izquierda y todos los desoxigenados, ¿dónde debe llegar? A la derecha. Eso, cabrón, que parezca una estupidez, se lo meten acá, porque eso lo va a seguir siempre. ¿Queda clarito? De ahí baja por un agujero aurículo ventricular izquierdo al ventrículo izquierdo y por sístole ventricular esto sale, sigan para acá, por el tronco aórtico que al principio hace una vuelta, ¿sí o no? Un arco, ¿se entiende el arco? Pero también se llama callado aórtico, arco callado. Y de ahí, como ustedes pueden ver, se distribuye la sangre a toda la estructura, a todo el cuerpo. Y de ahí la sangre en los diferentes órganos que están representados aquí, útero, testículos, pulmones, riñones. ¿Se entiende todo lo que tú crees? Se entrega al oxígeno por difusión, se acuerda un fenómeno meramente de difusión, y de ahí se devuelve la sangre desoxigenada hasta llegar nuevamente a las venas cavas, ¿sí o no? Y así el círculo completo. Varias cosas tenemos que tener en claro, varias cositas. Primero, claramente, en el ventrículo, empezamos con el atentado terrorista aquí al final. Claramente en el ventrículo derecho la sangre va a los pulmones, circulación pulmonar o menor. Menor porque la distancia que recorre la sangre, ¿cuánto es? Poco, porque los pulmones de hecho están a los lados. Y en el ventrículo izquierdo está la circulación mayor sistémica porque va a todo el sistema y por lo tanto la sangre circula en distancias mayores. ¿Se entiende el concepto? Lo cual nos trae consecuencias significativas que son de miocardio, de grosor de miocardio. Que teníamos un miocardio más bien delgado, ¿estamos? Y un miocardio grueso en el ventrículo izquierdo. Esto que lo van a ver cuando les toque fisiopato, están en relaciones ya estudiadas, ¿se entiende? No es que este está gordo así 10 veces, está más gordo, no. Tiene que haber una proporción adecuada. ¿Por qué? Porque yo le decía, el miocardio puede crecer mucho para afuera y morir por su peso. No sé si me entiende lo que es. O puede crecer hacia adentro. Y es dramático porque te comprime, no te comprime, te hace las cavidades más chicas y te lleva un paro cardíaco y te va a ir poniendo azul. ¿Se entiende lo que es? ¿Queda claro eso hasta el momento, sí o no? Y aquí tenemos un esquema de exactamente lo mismo que conversamos. ¿Queda claro? Pero como un mero esquema. Esto claramente es un circuito cerrado, ¿sí o no? Sí. Circuito cerrado, compadre, que cuando se abre, o sea, en el fondo, ¿qué cosa? Una hemorragia, ya sea externo o interno. Este circuito trata de compensarlo con taquicardias compensatorias. ¿Qué significa taquicardia? ¿Qué significa? Ya quiero que uno me diga. Aceleración de la pulsación. ¿Cómo? Aceleración de la pulsación, ¿no? Claro, aumento de la frecuencia cardíaca, que trae como consecuencia el aumento del pulso. El pulso es la evidencia de la sangre cuando golpea sobre las paredes de un vaso sanguíneo. ¿Se entiende por qué te corrijo, no? Que es distinto. Una cosa relacionada con la otra sí, de la frecuencia. Y eso muchas veces te lleva al paro, no es ustedes se van a dar cuenta que hay gente con grado de hipoxia
o con problemas respiratorios, por ejemplo, como no oxigena bien, el corazón está con frecuencias cardíacas muy altas, para tratar de compensar eso. Por eso, se dieron cuenta que pasamos respiratorio y circulatorio juntos, ¿no? Porque van, compadre, de la mano. Un tipo con problemas cardíacos va a tener siempre problemas pulmonares, o al revés. Y después viene el hígado y vienen los riñones. ¿Se entiende? Esa triada es característica. ¿Queda claro hasta el momento o no? Ok, sigo, ese mono no sé por qué nunca me funcionó, después vemos, ahí donde está, vamos a bajarlo, y ahí tenemos un chanchito, ahí están los bofes, ¿qué eran los bofes? Los pulmones aquí que teníamos atrás, ¿qué tenemos atrás? No, atrás, ¿dónde está la manito? ¿Qué tenemos ahí? El diafragma. Lo que pasa, cabrón, miren, a ver, miren para acá. Hago estas acotaciones porque pasó exactamente lo que esperaba. No tenían la más idea. Y eso no es un lujo que pueden darse. ¿Se entiende por qué o no? Porque lo vimos. Porque si no, y perdónenme la mala onda, no graben esto, van a hacer el soberano ridículo. ¿Les queda claro? Y no están para eso. ¿Les quedó claro el punto? Porque claramente el límite posterior de cualquier tórax es el diafragma. ¿Sí o no? ¿Estamos? Y así se ve. Y aquí está parte de la parrilla costal que se cortó y que ya está por acá más o menos. ¿Estamos claros? Que lo vimos. Así que lo tienen que estudiar. Esto acá abajo es el esternón. Esto al final, yo soy catete en esto, porque esto al final es lo que hay en un rayo. ¿Se entiende lo que oye, no? Si no tenéis la topografía clara, ¿de qué voy a hablar? Pero el corazón, le dije, ahí está la punta del corazón, o el ápex, ¿sí o no? El ápex. Yo me doy cuenta claramente que eso es muy convexo. ¿Se dan cuenta o no? O sea, coincide que eso está para adelante, por lo tanto, si te dijera que es el ventrículo este, y este no, derecho. para adelante derecho y este, es más, se ve que el ventrículo derecho llega hasta ahí, ¿sí o no? Sí. Porque el izquierdo, como tiene paredes tan gruesas, llega al ápex. Eso, que es teoría, se evidencia macroscópicamente, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí yo le decía, este está como con minifalda. Porque yo puse esta para decirle, mira, el esternón realmente está tocando el corazón. Cuando uno dice arriba, podría ser arriba esto también, ¿sí o no? Sí. No, arriba es esto. ¿Se ve o no? Sí. Lo que se cortó ahí fue un saco que lo rodea, que se llama pericardio, y que se inflama y que le produce pericarditis. ¿Queda claro, chiquillo, no? Y aquí está un corazón pilucho, un chanchito. Ahí se ve el ápex muy notorio, ¿sí o no? Sí. Ahí se alcanza a ver la aurícula. Este es de un cristiano, era en realidad. Ahí está la aorta, ¿se dan cuenta o no? Y aquí tenemos uno de caballo, pero ¿por qué puse esto? Para decir, mira, el corazón tiene un borde anterior que es convexo, ¿sí o no? ¿Qué ventrículo es? No. Derecho. Todos se han ido de un puro chachazo. Fraterno, ¿eh? Fraterno. Porque todo lo que es convexo para adelante es derecho, cabrón. Cuando le digamos un dato con el doctor, no es para que, no es que no tengamos nada que decirle, es porque les va a servir. ¿Se entiende lo que digo? ¿Me queda claro? Y que las paredes, porque te va a servir mucho si usted quiere estudiar más allá del corazón y saber más de él. Eso es derecho, que es, y por lo tanto la aurícula, ¿cuánto? ¿Qué sangre circula ahí? Lo tenéis que tener claro, lo tenéis que tener claro. ¿Qué clarito? Aquí alcanzo a ver un surco vascular, que es lo que nutre al corazón, que no voy a decir, pero esto es izquierdo atrás, ¿sí o no? Sí. Esto se llama surco coronario, ¿estamos de acuerdo, no? Y el surco coronario es lo que delimitaba todo lo que es la masa ventricular para abajo, ¿de qué cosa, cabrón? De lo que es la base del corazón que está arriba. Después. ¿Y por qué te digo esto? Porque en la base del corazón está la arteria, aorta, la pulmonar, las aurículas, las venas pulmonares, o sea, todo lo que entra o sale del corazón, ¿por dónde entra o sale? Por la base del corazón. ¿Dónde está? Arriba del surco coronario. Y que hay abajo los ventrículos. ¿Se entiende lo que oye, no? ¿Queda claro? ¿Quedó clarito, sí o no? La emergencia de los vasos es súper importante. De hecho, esa es la aorta. Yo sé que esa es la aorta. Porque sí que la aorta va a ir para atrás. ¿Se entiende lo que oye, no? Hacia la izquierda. Claro, sale por el lado izquierdo y va hacia atrás, hacia atrás. ¿Por qué? Porque quiere atravesar el diafragma, el hiato aórtico. ¿Como punto de referencia? Absolutamente, porque lo veo en un rayo así, doblando. Y aquí yo le decía, esta imagen yo sé que, miren, aquí nuevamente, esto es lo que te tiene que quedar aquí en la cabeza. Esta imagen yo le dije derecha. Primero veo varias cosas, me doy cuenta que la tráquea, todas las tráqueas,
se dividen en los dos bronquios sobre el corazón. ¿En qué especie? Todos. Que los bovinos era el quinto espacio intercostal y que tenía aquí un bronquio accesorio por acá que era el tercer espacio. ¿Queda claro? Pero todo. Sé que es derecho porque aquí veo las cavas. ¿Sí o no? ¿Pero qué ventrículo este? ¿Y este? ¿Qué aurícula es esa? Derecha. Claro, pero las venas cavas entran por la aurícula derecha, que está hacia adelante, cargada para el lado derecho, ¿se dan cuenta? Y por ahí entran las cavas. Que se ven así, pero yo le decía que entran así en realidad, ¿sí o no? Estamos. Yo veo, miren por favor, veo aquí varias cosas. Veo un tubo que viene ahí. Miren lo que voy a decir, va a sonar raro. Ese tubo viene a la izquierda de la tráquea, pero a la derecha de la aorta. ¿Lo ven o no? ¿Ven ese tubo? ¿Qué creen que es ese tubo? No. Ese es el esófago. Esófago. ¿Por qué sé que no es la aorta? Porque la aorta lo que hace, y esto se los pasé, sale el corazón por el lado izquierdo, miremosla por el lado derecho primero, ¿estamos? Sale, se pega sobre las vértebras bajo un músculo que se llama largo del cuello, detrás que digan, ¿se dan cuenta o no? Y de ahí sigue pegado arriba, da las intercostales, que las vamos a ver después, y atraviesa, ¿qué cosa? El diafragma por el hiato, ¿qué cosa? Aórtico, que era el más dorsal. Y si miran aquí, miren cabros, esta imagen es muy buena, ahí está el hiato. ¿Qué hiato? No. Miren, se dan cuenta que una cosa es mirar, otra cosa es observar. Esofágico, porque de hecho el aórtico está ahí. ¿Y qué hiato sería ese? No, salir de chachazo de nuevo. ¿Cuál de la cava? ¿Y cuál cava? ¿Anterior o posterior? Posterior. Posterior. Claro, si fuera humano sería la inferior. ¿Sí o no? Lo que pasa, miren lo que se están cayendo. Están mirando solamente. Porque esto es el caballo blanco de Napoleón, ¿o no? Es que, claro, hagan el esfuerzo. Si hacen el esfuerzo y lo entienden, siempre lo van a entender. ¿Queda claro? Si no sacáis nada que uno le ponga color. Porque si hay el lado izquierdo, miren por favor el lado izquierdo. Yo sé que aquí veo la aorta, ¿sí o no? Como va saliendo. Porque sale por el lado izquierdo. De hecho, este el ventrículo izquierdo, derecho, pero esta es la cara izquierda del corazón, ¿sí o no? Claro, ¿y ahí qué aurícula sería esa? No, porque la izquierda, ¿para dónde va lo izquierdo? Para atrás. ¿Se dan cuenta lo que? Esa es la derecha, ¿o no? Y de hecho, miren la sutileza del cuento. Le ponen a la aurícula izquierda cosas azules que van llegando. Porque no es que traigan sangre desoxigenada, son las venas, que por norma se dibujan azules. ¿Pero qué sangre lleva? ¿Oxigenada o desoxigenada? Oxigenada. Oxigenada. Y de hecho acá, este tronco pulmonar, ¿ven eso? Es el tronco pulmonar que viene del ventrículo derecho. Aunque está a la izquierda, ¿se dan cuenta, no? ¿Y trae sangre de qué tipo el tronco pulmonar, dijimos? Claro, pero ¿por qué está rojo aquí? Porque se dibujan las arterias de color rojo, por norma. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Me entiende? Ahora, ¿qué tenía ahí? Claro, entonces cuando uno mira un rayo y mira la aorta, dando la vuelta, ¿se dan cuenta, no? El callado aórtico, yo sé que si este es el callado, allá debe estar el esófago. Y sé, ¿lo ven? ¿Lo tienen claro, sí o no? Y sé que aquí no se ve bien porque me mató, pero sé que más abajo, ¿quién debería venir por acá? Que en un rayo se ve la vena cava caudal, ¿o no? Lo que pasa es que aquí no la ve, pero yo sé que está ahí, por ahí va. Pero en el rayo se ve, porque es electrogénica. ¿Se entiende? Se ve. ¿Queda claro? Entonces, ¿cuál es la movida de esto? Primero, me di cuenta que están más perdidos que el teniente Bello. Segundo, el estar perdido no es el pecado. El pecado es que no le puedan cobrar para no estar perdido. ¿Se entiende lo que oye, no? Porque al final de esto se trata, de saber muy claro las estructuras cómo van. ¿Queda clarito? Sigo. Aquí lo voy a hacer chupete. ¿Qué cara es esta? ¿Derecha o izquierda? Izquierda, porque veo un tronco pulmonar que va a la izquierda a la aorta. ¿Se dan cuenta del orden que he hecho, no? Y además veo dos surcos vasculares, ¿sí o no? Uno que se llama paraconal o interventricular izquierdo y un accesorio que hay atrás. Porque el derecho, la cara derecha tenía un subsinusal o interventricular que llegaba al ápex, a la punta. ¿Qué aurícula es esa? Izquierda. ¿Y ven esos tubitos? ¿Qué creen que pueden ser? Venas. ¿Venas cuánto? ¿Qué sangre traen? ¿De Oxigenado. dónde vienen entonces? De los pulmones, porque vienen de la hematosis. ¿Se entiende?
Voy al lado derecho. Aurícula, ¿cuánto? Derecho. Y veo las venas cavas que van llegando. Claro, y atrás veo que las pulmonares. ¿Se dan cuenta de lo que veo, no? Sí. Está más claro. Claro, son poco cogénicas, hay cogénicas, pero se ven. ¿Queda clarito, sí o no? Entonces, este es el esquema que tú tenés que tener muy claro. ¿Queda clarito, chiquillo, no? ¿Estamos? Y le pasamos. Ahora, esto, cabrón, que podría ser una cuestión muy rara, fíjense, PVC, no es un tubo de PVC, cabrón, ¿ah? ¿Qué creen que es? Posterior vein cap, ¿cierto? La vena cava posterior, que es el hiato, y ahí está el diafragma. De hecho, está pasando por el hiato más abajo. ¿Ahí qué sería? Que está el hiato que está más arriba. Y por acá que no se ve estaría en la aórtica. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Eso es lo que tú ves. Y miren un detalle, y perdón que aquí ya me apasioné. El esófago pasa derecho, ¿no? Sí. Derecho. De hecho, cuando tenéis cardiomegalia, o sea, un corazón aumentado de volumen por muchas causas, y si el esófago está arriba o abajo del corazón, miren para allá. Entonces, cuando crece mucho, el esófago lo levanta y en vez de lo derecho en la radiografía lo veis así, levantado. Eso es característico de una cardiomegalia. Tiene un reflujo. No, ojalá fuera un reflujo. Porque no es un problema del también. No es un problema del esófago, es un problema de quién? El corazón. Del corazón. Y es más, cuando tienen nódulos cancerosos, muchas veces hasta el corazón queda levantado. ¿Me entienden por qué es tan importante lo que le digo? Viene derecho. Que son detalles que, claro, a lo mejor en anatomía no se pasan, pero son muy relevantes. ¿Queda claro, chiquillo, no? Si no sacáis nada con aprender cómo, si no tenéis idea. ¿Qué estáis viendo aquí? ¿Qué son estas cosas? Las venas cavas que están llegando ¿a dónde? A la aurícula. Y aquí abrimos nosotros el pericardio, ¿sí o no? Estamos viendo la cavidad pericárdica, voy a ir súper rápido, que por fuera era fibroso, por dentro era serosa parietal, que se reflejaba en la base del corazón y pasaba a serosa visceral o epicardio. Después venía el miocardio, ¿sí o no? La miocarditis son inflamaciones de la porción muscular del corazón. Pueden ser por muchas causas. Y parásitos también. ¿Estamos claros? ¿Y el endocardio qué era? El endocardio era una... Ya voy a volver acá. Era una membrana que había por dentro de las cavidades del corazón. Y yo le decía como talla, pero no era talla, que eran las cerosas más pulentas, las seas más pulentas del mundo. Claro, porque tiende a disminuir, ¿qué cosa? El roce. Y en consecuencia, dentro del corazón, a evitar la activación de la coagulación o la formación de trombos o coágulos, ¿sí o no? ¿Que es letal eso, no? Es muy malo, pues, cabrón. Muy, muy malo. Y ahí está el pericardio. Por fuera fibroso, por dentro la serosa. ¿Parietal o visceral? Parietal, porque la víscera, ¿cuál es? El corazón. El epicardio está pegado al corazón. De hecho, si ustedes miran bien, este es el epicardio. ¿Se entiende lo que es? Ahora, yo le decía que en todo caso el corazón, las partes fibrosas del pericardio, que eran los oscuros, ¿sí o no? Se pegaba al esternón por abajo y el diafragma. Ligamentos externos y frenos pericárdicos. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Y con eso lo que hacía es que el corazón latía violentamente, con mucha fuerza, pero siempre ¿dónde? En el mismo lugar. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Sí o no? Ok. Cualquier patología cardíaca, cabros, se traduce inmediatamente en la salud del personaje. Volví a esto para decir de las válvulas, ¿sí o no? Yo dije los ventrículos derechos, perdón, entre el orificio aurículo ventricular derecho, izquierdo hay válvulas. Tricúspide y bicúspide. ¿Qué hacían? Voy a rápido porque lo expliqué lentamente. Evitaban el reflujo de sangre a las aurículas durante el sístole ventricular. ¿Sí o no? Pero cuando había sístole ventricular, miren para allá, gracias, cuando había sístole ventricular y se cerraban la tricúspide y bicúspide, se abrían la sigmoidea aórtica y pulmonar, ¿o no? O sea, las dos cosas pasan a la vez. Pero cuando venía el diástole, ¿qué era el diástole? La relajación, o sea, que se abra el ventrículo, yo le decía, hace dos cosas. Cuando el ventrículo se abre, hace un chupón, un vacío. ¿Y pero qué logra con eso? Varias cosas. La primera, logra abrir esta, ¿sí o no? Pero cierra la de arriba. Gracias a ese vacío. ¿Queda claro? Si no fuera así, se producirían sonidos agregados al corazón que se llaman soplos. Sistólicos, si son sistólicos ventriculares, son de tricúspide o bicúspide. Y si son diastólicos ventriculares, tienden a ser ¿de qué? De la sigmoidea pulmonar o aórtica. ¿Queda claro? O si tienen la mala suerte de todas. Es que lo que pasa es que pueden pasar unas patologías, trilogía de Fallot, tetralogía de Fallot, una serie de patologías, que si tú no sabes la anatomía normal, no vas a entender nada. ¿Queda claro?
menos vaya a poder evaluar. ¿Queda clarito? ¿Y qué impiden entonces estas válvulas? Reflujo. Y eso se transmite ocultando o bien en el electro. ¿Queda claro? O bien, como vamos a ver con la colega más rato, un reflujo bien bonito que había. Por el caballero, pero para nosotros. Ahí está la aurícula derecha, llega a la vena cava y súper rápido. Y aquí había una cresta entre las dos, intervenosa. Yo le decía esto para que la sangre entre como con flujo laminar. Una se pega a la otra. ¿Para qué? Para evitar turbulencia y por lo tanto, ¿qué cosa? Coagulación. Porque eso es absolutamente letal. Pero atrás había una estructura que la vía intrauterina era un agujero de Botal, ¿sí o no? Que comunicaba las dos aurículas, o sea, un agujero en la pared interauricular. Claro. ¿Y hay drama en eso cuando es feto? No, porque hay que respirar la madre, hace todo la madre, ¿sí o no? Pero puede cerrarse, cuando se cierra forma, ¿qué cosa? La fosa oval o fosa ovalis. ¿Sí o no? Debe cerrarse, no debe persistir. ¿Queda claro? Y después nos vamos a ver más adelante. Ah, sí. Si uno miraba y se mete, aquí tenemos una válvula tricúspide porque tenía 3 membranas, ¿se acuerdan o no? Y unas cosas que son duras como los tendones, que eran las cuerdas tendíneas. Deben ser duras, porque cuando hay un sístole ventricular, la presión que soportan es grande, ¿no? Por lo tanto, estas hacen esto, se entremezclan y se cierran, sella la válvula, ¿queda claro? Pero el ventrículo, además del endocardio, la pared, encontráis unos cototos grandes, que eran los pilares del primer orden, los músculos, ¿cuántos? Papilares, que era donde se agarran, ¿quién? Las cuerdas tendíneas. Habían unas bien bastante como elásticas que van de pared a pared y que pueden perfectamente llegar acá, pero no salen de los velos, ¿sí o no? Pues salieron de ahí, que son por las tendinias, que eran las válvulas, perdón, las bandas moderadoras, pilares de segundo orden o septomarginales. ¿Qué moderan? La dilatación del ventrículo. Siempre y cuando el corazón esté bien. ¿Queda claro? Y finalmente, los pilares de tercer orden eran unos relieves carnosos, trabéculas carnosas. ¿Se dan cuenta, no? Que claro, uno pareciera ser para el ojo lego así, que son como relieves nomás. Pero en realidad estos relieves tienen una importancia radical porque también redirigen el flujo y evitan, ¿qué cosas? Coagulaciones. ¿Se entiende, chiquillos? Y esto es lo que nosotros veíamos. Yo les decía, miren, las dos diferencias básicas y que lo acabamos de ver, además de los miocardios y los ventrículos, los venos, ¿no? Era que el ventrículo izquierdo, como tiene una pared muy gruesa, debe llegar al ápex. ¿Para qué? Para tener la misma cantidad de sangre en los dos ventrículos. ¿Sí o no? Eso es una cosa que debe ser así. Y hay una relación que se lo van a tener que enseñar después, supongo. Y si no, la cabeza no está para la oreja firmarla, la buscan. ¿Sí o no? Tienen que saber eso. Que uno lo puede observar, ¿eh? Se observa muy bien y muy clarito. ¿Ya? Esto es lo mismo pero ya con flechas, cómo circula sangre, para dónde va, la parte oxigenada, la desoxigenada. O sea, ¿a qué voy? Esta cuestión, cabros, les va a penar. ¿Queda clarito? ¿Estamos? Sí, profesor. Después yo hablaba de las coronarias. Yo le decía, sobre la válvula sigmoidea, ¿se acuerdan, no, aórtica? Aparecían 2 hoyos, que eran las coronarias, que son esas, ¿sí o no? Y las coronarias, cabros, tienen que ver con algo importante, que tiene que ver con la irrigación del corazón. Porque yo le decía, la circulación que pasa dentro del corazón es paradojal, es extrínseca. ¿Qué significa extrínseco? Que no es propio. Y lo que sale por las coronarias es la intrínseca. Y las coronarias eran 2, y yo le decía una derecha y una izquierda. Pero yo hablaba que en la base de la aorta, pulmonar, tricúspide y bicúspide, hay un engrosamiento fibroso que se llamaban anillos de Lower. ¿Sí o no? ¿Para qué servían los anillos de Lower? Para mantener el conducto abierto, ¿para qué más? Para que esta cuestión no se raje, cabrón. Porque la presión que hay ahí es muy grande, chiquillo. Yo les dije en aquella ocasión que un caballo en carrera puede sacar 9 litros de sangre en sístole ventricular. Literalmente hace el efecto de una manguera de bombero recién abierto. ¿Se entiende? La presión es muy grande y esto debe resistir eso, además de mantenerse abierto. Pero yo le decía que en relación al anillo de Lower de la aorta, por cada lado, que eran esas cosas, ¿lo ven? Habían unos huesos del corazón, que eran 2. ¿Sí o no? En relación a la aorta. Y el derecho era más grande que el izquierdo. Eso los pasé. ¿Estamos? Que eran los huesos del corazón. Pero yo le decía, la coronaria izquierda, miren todos, sale inmediatamente para la izquierda. Porque la derecha sale para adelante.
y después le mostré este mono. Voy rápido, claro, porque ahí me pegué todo el rato explicándolo. ¿Dónde se unían? Claro. Yo le decía, esto es para el lado derecho y eso es para el otro lado. ¿Se acuerdan que le decía? Yo le decía, sale la corona izquierda. Una vez que sale la corona izquierda, baja inmediatamente. Y al bajar, forma el surco interventricular izquierdo. O paraconal. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Y una rama, que se llama circunfleja. Circunfleja porque da la vuelta. ¿Se entiende lo que es, no? Y coronaria porque por ahí, por donde da, por el surco coronario. Da la vuelta por ahí, y antes de dar la vuelta y pasar al lado derecho, da una rama, el surco accesorio, ¿se acuerdan? Pero cuando pasa al lado derecho, sigue por el surco coronario, pero por el lado ¿cuánto? Derecho. Pero a su vez la coronaria derecha sale hacia adelante, doble y se mete al lado derecho. Y se junta con la circunfleja a la izquierda, ¿se dan cuenta, no? Y cuando se juntan, forman, claro, bajan y forman el surco interventricular derecho o subsinusal, que llega ¿a dónde? Al ápex. ¿Se entiende la importancia de las coronarias, sí o no? Ahora, mientras más abajo la rama, más chica. ¿Queda claro? Ahora, esto es importante, porque los paros cardíacos muchas veces son por trombo u obstrucciones que hay en estos vasos. Y ahí es donde se hacen los bypasses, ¿sí o no? Sí. Se tapa uno, mete un pedo y lo bypaseamos. ¿Estamos de peta? Ya creo, nadie dormido, ¿eh? Yo también me duermo. ¿Tan femenina que? Me la regalaron, me la desayuné. Sí. Con admirador. Sí. Bueno, ¿qué tanto? Mira. ¿Ah? Ahora, esto funciona así, pero yo le decía que esto mismo pasa, pero en sentido contrario por venas. Sacando la sangre, ¿cuánto? Desoxigenada. Pero no habían dos venas coronarias. Yo le dije, hay solamente una gran vena coronaria. Una. Y esa gran vena coronaria que la saca la sangre desoxigenada del corazón, ¿dónde debe llegar? La gran vena coronaria que saca la sangre desoxigenada del corazón, ¿a dónde debe llegar? ¿A qué aurícula? A la derecha. Y de hecho, si ustedes ven ahí la apertura del seno coronario, esa es la gran vena coronaria. ¿Y la ven ahí o no? Que es la que, a donde convergen todas las venas de abajo hacia arriba. ¿Queda claro? Y saca la sangre desoxigenada de sí mismo. ¿Queda clarito, chiquillo, no? La vena coronaria. Ya me cansé ya. ¿No es que todos los corazones son iguales? Todos los corazones son iguales. Hay unos que quieren menos. El de un pollo igual el de un No, vacuno, no, pero hay diferencia. Hay corazones que tienen dos aurículas y un ventrículo. Sí, sí. En otra especie. La debe sacar porque entrega oxígeno, la sangre oxigenada, y debe sacar la desoxigenada. Hay unos reptiles que tienen una aurícula, un ventrículo. Y es más, los insectos tienen un corazón muy distinto, que es muy abierto. ¿Hicieron zoología? No. Bueno, en fin. Pero busquen un corazón de reptiles, porque hay, insisto, hay unos con dos aurículas y un ventrículo. Una aurícula y un ventrículo. En esquema variable. El humano, por ejemplo, el pollo tiene el mismo corazón. muy similar. Muy similar. Al corazón. No, tú me preguntaste, ¿son todos iguales? No, dije. Eso lo preguntaste. O sea, a nivel de estructura tienen estructuras similares. Claro, en términos prácticos, a ver, para que lo entendamos bien. La naturaleza no va a innovar algo que desarrolló en millones de años. A lo más le pone uno más, uno menos, pero el esquema siempre es el mismo. ¿Queda claro? Sí. Porque sería ridículo, ni los marcianos. No, las coronarias en el fondo generan los surcos vasculares, ¿sí o no? ¿Sí? Los tres. Los surcos vasculares, espérense un poco, que eso lo tenéis que tratar por la cara izquierda. ¿Cuántos son? Dos. Paraconal accesorio. Por la cara derecha, ¿cuánto? Uno. Eso es sinusal. Lo que pasa es que el mono anterior está como se forma, ¿se dieron cuenta? Y lo tenéis que saber cómo se forman, ¿eh? Claro, a lo mejor ahora para no, pero cuando te toque, si es que ser cardiólogo, meterte en esto, tenés que manejarte muy bien en esto. Sí, colega, si hay veterinarios cardiólogos y que se especializan en Estados Unidos. ¿Qué dijiste? Me dijeron, pase, me pegan medio palo y llegan un perro. Sí, es verdad. Sí, bueno, uno también es fraterno, sí, doctor, vamos al caballo, 50 lucas para entrar a la conversación. Más el copete y sin más o menos besitos.
Y en fin, lo que sabe. Lo que sea su cariño. Lo que sea su cariño. Pero igual cobra. ¿No? Si la hueá. El cariotipo también se vende. Ahora, un hecho fundamental. Entre el tronco aórtico, si a ver si ubican, y el tronco, miren lo que voy a decir, entre el tronco arterial aórtico y entre el tronco arterial pulmonar, ¿se dan cuenta? En la vía intrauterina hay un conducto, que se llama conducto arterial. Pero nosotros sabemos ya que el tronco aórtico lleva sangre oxigenada y el tronco pulmonar lleva sangre, ¿cuánto? Desoxigenada. En la vía intrauterina no importa que se mezcle la sangre. Por eso hay un conducto, un tubo, ¿se entiende? ¿Por qué? ¿Quién respira ahí? Es la mamita del guachito respira. Pero una vez que nace, este ligamento, al igual que el agujero botal, ¿se acuerdan o no? Se tiene que cerrar, se tiene que tapar. Si hubiera persistencia del conducto o el ductus aórtico o arterioso, ¿cachai? Tenía un serio problema de oxigenación. O a su vez persistencia del agujero botal, ¿se entiende lo que digo, no? Después, dentro de las alteraciones, puedes tener septum interventricular comunicado. ¿Se entiende luego, no? Esas son alteraciones del desarrollo congénito. Por eso somos cadetes con el doctor de la anatomía normal, Y si no entendí esto, no voy a entender un electro. ¿Queda claro? Ahora, pero yo también les dije que esto, imagínate, ¿te lo voy a preguntar esto? Sí. Todo, sí. Sí. ¿Por qué tenéis que saber? Pero también hay un sistema de excitoconductor del corazón. Yo le decía que la sangre, y esto es muy general, lo van a ver en fisiología, espero. ¿Estamos? No, si lo ven, eso te lo puedo asegurar. Lo que pasa es que los cabros, a veces, miren cabros, háganme caso, apréndanlo. A veces los cabros llegan en fisiología en los cursos normales y no aprendieron, memorizaron y no tienen ni idea de lo que hablan, ¿se entiende? Porque no hacen la relación entre una cosa y otra. Porque esto está en estrecha relación. Cada célula cardíaca, si tú la sacas y la pones en un porta, late, ¿se acuerdan que le decía cada una por su lado, sí o no? Porque son de un automatismo, son independientes. Pero claramente las células del corazón no laten por su lado, sino que tienen un ritmo, ¿sí o no? Que la mujer después con la... ¿Quién regula todo esto? Yo sé que las células cardíacas tienen automatismo. Sé que esto está bajo la influencia del sistema nervioso. ¿Estamos? Central. Después la vamos a ver en el nervioso. Pero sé que adentro hay unos nódulos que regulan o marcan que estas células se contraigan todas de una forma rítmica y adecuada y alternada, ¿se entiende? Y dentro de estos nódulos existe uno que está cerca a la llegada de la vena cava que se llama nódulo sinusal o el marcapasos que la gente lo conoce, ¿sí o no? Y yo le decía, esto es un esquema, pero imagínense, le decía, que este es el cuerpo de una arañita y en vez de salir 8 patas salen cientos de patas, ¿se entiende? Cientos, pero esos cientos de patas, ¿para dónde van? A la aurícula, solo a la aurícula. ¿Me cachan lo que es, no? Sí. Y como saltar la aurícula por estos derechos, ¿sí o no? Sí. Y esta es la izquierda, ¿cuál se va a contraer siempre primero y después cuál? La derecha primero y la izquierda. Una diferencia mínima, una pendejésima parte, así la nacen. Pero en el electro se ve una onda P que tiene una baja así y hace esto. Y esa baja, el espacio que hay entre que se contrae esta y empieza la otra. ¿Se entiende por qué o no? Porque le demora más para acá nomás, pero le dijo el vaso, ¿cachai? ¿No? La pulenta. Ahora, pero parte de esas patitas de la arañita, además permite la contracción por los músculos papilares, llegan a otro nódulo, que como que dice, comillas, levanta la señal, como la red transmisora, ¿se entiende? Pero levanta la señal un nódulo auriculoventricular, después hay una que se llama Choftawara y van a quedar chatos. ¿Ah? Y de ahí se mete la línea electrónica de transmisión al tabique interventricular, ¿sí o no? Y uno habla de una de Higgs, pero en realidad no es uno. ¿Cuántas son? Dos. Son la cachá, pero en realidad son dos sistemas. Una de Higgs que cuando se acerca a la punta se transforma en red de Purkinje, que no son dos líneas, son varias arañitas para abajo, ¿se entiende algo? Y esto permite que el corazón, cuando va bajando esta señal, el corazón se corta, ¿se entiende algo? ¿Se acuerdan que los músculos se contraen o se cortan? Se contraen. Aquí los no, se acortan, no vengan a cortar ustedes. ¿Ah? Se corta así e inmediatamente empieza la contracción acá, pero de abajo hacia arriba, y aquí de arriba hacia abajo. Y ahí permitía que todo el flujo salga. ¿Queda claro? Cualquier alteración de este sistema es lo que se denomina bloqueo. ¿Queda claro, chiquillos? ¿No? Que pueden ser totales o parciales. Les da un ejemplo que si yo corto esto, hago un bloqueo, porque bloqueo la transmisión, ¿se entiende el sentido, no? Total. ¿Qué te va a pasar? Buenas noches los pastores al infierno. No sean optimistas, cabrón. Sean para abajo todo, al tiro.
Pero los bloqueos, yo digo este extremo para que entiendan que pueden haber bloqueos parciales. Me explico, puede el ventrículo izquierdo contraerse, pero no al 100%, al 80%. Pero eso es grave. Pero le decía yo, un 20% de débito cardíaco que no sale. ¿Me cachan algo? Se empieza a estancar y después vaya a empezar a tener problemas. Por eso le decía que la gente que tiene problemas cardíacos izquierdos, o sea, tiene de todo, pero específicamente izquierdo, empieza a hacer el flujo al revés. ¿A dónde va a aumentar la presión? ¿No? A los pulmones. Y la gente va a tener hipertensión pulmonar por alteración ventricular izquierda y los animales tosen. ¿Pero cómo tosen? Seco. Por eso te pregunto. Son 50 lucas, pero esta cuestión es una consulta aparte. Pero tosen seco. Tú vas a ver un animal que no necesariamente tiene que tener líquido por todos lados. Un animal que tose, tú lo ocultáis, te das cuenta que no tiene rinitis, no está resfriado, porque tú te das cuenta que eso es cardíaco. Al tiro. Pero de una, y te das cuenta de inmediato que es cardíaco. ¿Cachai? Y ocultáis y sentís como un bombo lejano. Pero por allá. Claro, porque seguramente en el corazón aumenta volumen. Son patognomónicos, o sea, es clásico. ¿Queda claro? Así como si tenías alteración del ventrículo derecho, se te engurguitan las cavas. ¿Se entiende lo que veo, no? Pero finalmente, ¿qué se engurguita? Lo que tú puedes ver, la yugular. Un animal con las yugulares engurguitadas, o sea, gorda. ¿De dónde es la patología? Derecho, principalmente. Uno habla de derecho e izquierdo, pero en realidad el corazón está todo malo. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Queda clarito? Ahí están llegando las venas pulmonares. Ahora, todo esto, entonces, todas las contracciones tienen que ver con un sistema excitoconductor, que también pueden ser influenciados por el sistema nervioso central, que lo vamos a ver después. Como le decía, todos han ido al cementerio alguna vez, ¿no? Cuando la típica señora que me murió mi marido, ¡pam! Así por el suelo. Y una aquí mirándose. Y la típica chilena, ¿qué le pasó? Se desmayó, está yendo. Eso es por un par craneano que tiene, que el vago que se llama, que lo vamos a ver. Eso es vagotónico, dice uno. ¿Qué claro? Pase nomás, si ya va a perjudicarte la clase. Es vagotónico. Por eso, para que entienda usted, emociones muy fuertes aumentan la frecuencia cardíaca. Pero los vagotónicos, que no es gracia, tienden a ser bradicárdicos, o sea, disminuyen las frecuencias cardíacas. ¿Queda claro? Hay influencia, entonces, del sistema nervioso. Ser vagotónico no es gracia. ¿Queda claro? Hay unos estímulos vagotónicos, no los enseñamos, porque se andan matando a las viejas después. Lo encuentran en YouTube. No, este no. Ahora, ¿dónde viene el cuento? Yo aquí les voy a ser sincero. Por una cuestión de tiempo, nosotros no podemos hacer todo el cuento como quisieran. Así que vamos a ver los grandes vasos solamente. ¿Queda claro? Pero como van a ser hijos de nosotros el otro semestre, ahí lo vamos a hacer para ir con ganas. Estamos otro. ¿Ah? Por favor, miren el esquema. Yo voy a hacer lo más piola posible, después me voy a ir a las imágenes, porque al final, cabros, me voy a perdonar, la anatomía, más que nombres, entender lo que tú estás viendo. Y se han dado cuenta que siempre es con imagen, uno escribe lo que ve, lo que ve, lo que ve. Nunca hemos puesto una guía ahí, bueno, porque no es la idea, digamos, que les quede a ustedes en la cabeza. Aquí tengo un esquema del cucharón, del bovino, que es igual al de equino, ¿eh? ¿Queda claro? Eso sería la aorta, tronco pulmonar, el ligamento arterial. ¿Se entiende lo que ve, no? Fíjense, yo sé que, ¿cuál es el primer vaso que genera la aorta? Las coronarias, porque la caridad empieza por casa. Pero después es lo siguiente, síganme el cuento. El segundo vaso que genera la aorta es un tronco grueso, gordito así, que se llama tronco brachiocefálico. Recuerden que el corazón está entre el tercer y quinto espacio, o sea, el tronco brachiocefálico está más o menos por el tercer cuarto espacio intercostal. O sea, está atrás, ¿se entiende lo que ve, no? Si nosotros nos vamos para acá, oye, de ahí el puesto aquí adelante la imagen, pero no importa, si es para entretenerlo por último. Sí, para pasar la tarde. Quiere, pero muy terrible. Tronco brachiocefálico, si lo vamos a ver acá. No me presionen. Creo que vean. Fíjense. Miren, 1, 2, 3, cuarta costilla o tercer espacio intercostal. 1, 2, 3, tronco brachiocefálico. ¿Se dan cuenta lo que veo? Ahí está la aorta, ahí está. Por eso, a ver, esto es cruel lo que dice, pero por eso a nivel matadero, el matadero cuando matan al animal, una de las cosas que hace es le meten un cuchillo largo por de acá adelante y cortan los grandes vasos y lo cuelgan. ¿Para qué? Para sangrar completamente al animal.
Porque les gusta o no, le estoy diciendo por qué lo hacen, ¿queda claro? Porque una carne buena debe ser bien desangrada, ¿queda claro? ¿Por qué? Porque miren la cantidad de vasos sanguíneos que tenía ahí. ¿Se dan cuenta lo que es? Y sale de una manera impresionante, compadre. Les gusta o no, no me importa, pero para que sepan por qué lo hacen, ¿queda claro? Ya. ¿El tronco cuánto dije? Brachiocefálico. Y brachiocefálico te está diciendo claramente a dónde se va a dirigir. ¿A dónde, cabrón? A la cabeza y a los brazos. Del tronco brachiocefálico, miren la imagen, ¿no? El tronco brachiocefálico 1 sale así. Pero llega un momento que del tronco salen dos ramas. Miren para acá, una queda para allá y otra queda para acá. Que son estas. Voy a mostrar una. La del otro lado no puedo mostrarla, porque está para el otro lado, ¿queda claro? Que sale doblándose, ¿la ven o no? Para salir delante de la primera costilla. Que se llama... No, esa ni te metáis porque hay troncos vertebrales, troncos... No, esa vamos a dejarla de lado porque si no estaríamos todo el día y no van a aprender nada. ¿Queda claro? El otro semestre sí, me voy a acordar de usted personalmente y le voy a pasar la vacilar y toda esa cosa. ¿Vamos? Esta arteria se llama subclavia. Miren por favor, subclavia. No tiene clavícula el bovino, pero se llama subclavia. Porque el bovinosaurio tenía clavícula. El gato tiene, por si acá. Los perros no, el gato tiene. La subclavia, fíjense que sale delante de la primera costilla, ¿la ven o no? Sí. Con su vena subclavia, ¿la ven o no? Que es la que va a ir a la cava. ¿Se dan cuenta qué cava es esa? Derecha. No, aquí no hay derecha e izquierda. Hay anterior y hay... ¿Cuál sería esa cava? Anterior. Claro, enganchando por el otro lado. ¿Se entiende lo que es, no? Y ahora, ¿por qué hago esta acotación? Porque lo podéis meter, podéis meter medio contraste. ¿Sí o no? Y cuando sale, esta se transforma, cambia de nombre, es la misma. La arteria de la vena acá afuera se llaman axilares. Axilares. De hecho, si después vemos un voluntario, si tú te cortás aquí con un cuchillo, ¿qué hay a cortar? Las arterias y venas axilares. Y tenéis un minuto como para decir te quiero, ahí te corto, porque te habéis cortado. No tenéis posibilidad. No tenéis ninguna. Eso lo tenéis que tener claro. Salvo que es difícil que haya un gallo que sepa y que pueda. Porque cuando hay hemorragia, así que me ha tocado verla, están por todos lados que no sabéis dónde está el vaso. ¿Se entiende lo que es, no? Se te pierde. Aunque sabéis toda la anatomía, no. De esas arterias axilares, la vena queda claro que es la que va sacando la sangre desoxigenada. De las arterias axilares se va a irrigar todo el miembro anterior. Todo el miembro anterior se va a irrigar. ¿Queda claro? Con eso me basta. ¿Cuáles son las del miembro anterior? La vamos a ver en otra ocasión. Pero le digo, ¿quién genera eso? Las axilares. Por eso las axilares, ¿dónde están? Bajo la escápula. ¿Se entiende? Para que tú cortes un axilar tenés que cortar profundamente. Cortar los pectorales, ¿se acuerdan, no? Y seguir con los pectorales para llegar casi al hueso. Y ahí cortáis. ¿Estamos? Lo que debería ser muy dramático. ¿Quedó claro lo de las subclavias? Ahora, ¿cuál subclavia sale primero, creen ustedes, izquierda o derecha? La izquierda. ¿Por qué? Porque el corazón está desviado hacia el lado, ¿cuánto? Izquierdo. Por lo tanto, la derecha más larga, incluso. ¿Sí o no? Vamos para acá. Harto bonito, así. No funciona esta cuestión, pero... Y ahí están las dos subclavias. ¿Las ven? Como un color medio extraño. ¿La ven o no? Sí. ¿Por qué le hicieron aquí más corta? ¿Para perjudicar a García? No. Ya, perfecto. Pero si ustedes miran, y después nos vamos a ir al otro monito, aquí ya estamos cerca de las primeras costillas, ¿sí o no? Sí. A esta altura. Y fíjense que a esto, no estoy diciendo nombre, aquí hay un pedacito del cual salen dos cuestiones, ¿sí o no? Dos cuestiones, no te sea anatómico total, que se llaman arterias carótidas. Ya voy a ver por dónde van. Las carótidas comunes, derecha es izquierda. Y por eso que ese pedacito que hay ahí, después de la subclavia, se llama tronco bicarotídeo. O sea, el tronco del cual van a salir dos vasos sanguíneos. ¿Cuáles? Bicarotídeo significa las dos carótidas. ¿Se entiende, chiquillo, lo que ven? Si ustedes miran acá, las carótidas, y que después las puedo ver aquí, son unas venas, perdón, una arteria, esa es la yugular, ¿la ven o no? Ubíquense aquí, esa es la tráquea, ¿están de acuerdo, sí o no? Sí. Lo vimos. Y aquí tenemos una carótida común. Es decir, usted quiere ver las carótidas, necesariamente tenéis que sacar la yugular. ¿Ven ahí la yugular y ahí o no? ¿Cachan los caballos el surco aquí o no? Sí. Ese es el surco yugular, ahí está la yugular. Tú querés ver las carótidas, tienes que abrir, levantar la yugular, llegar a la tráquea e irte hacia arriba de la tráquea. ¿Se entiende lo bueno? Si esta es la tráquea, acá arriba, metido acá, fondear, van las dos carótidas. ¿Se entiende lo bueno? Fíjense el mono, el gallo con una especie como de deterioradorcito, ¿lo vieron, no?
tuvo que sacar la carótida porque está muy escondida. De hecho, los gallos cuando matan, ¿han visto matar un cordero alguna vez, no? Sí. Cuando matan un cordero, ¿por qué los gallos lo hacen muy rápido? Hay que hacerlo rápido. Tú metes un cuchillo lo más afilado posible detrás de la tráquea y cortas. Sí. Porque al cortar las carótidas queda inconsciente. Ñachi. Claro, y queda inconsciente. Despiertan. Gracias. Queda inconsciente al tiro, porque las carótidas cuando no tienen flujo, te desmayas. ¿Queda claro? O sea, ¿las carótidas llevan sangre al cerebro? Absolutamente. Por eso, cabros, fíjense que, perdón el ejemplo, pero si el gallo sabe hacerlo y lo hace rápido, el animal sufre lo menos posible. Porque si lo tenéis que sacrificar, ojalá que no sufra. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo le digo estas cuestiones que más de una vez me han retado algunas veces. ¡Ay, qué mal! No, le digo, nunca sabéis cuándo voy a tener que sacrificar un animal. Nunca se sabe. Uno dice que no, pero le va a tocar muchas veces, cabrón. ¿Sí o no? Sí, claro. Ahora, ¿ven eso que hay allá? Esa es la carótida del otro lado. ¿Se ven o no? ¿Estamos? ¿Ok? De hecho, cuando hay sumante, miren las relaciones con eso. Cuando hay una bradicardia del corazón, ¿qué significa bradicardia? Disminución de la frecuencia cardíaca, llega menos sangre a la cabeza, porque hay menos sangre que va por las carótidas. Y la forma que tiene el cuerpo de compensar eso es desmayándote también. Y de ahí viene que se levantan las patitas así, ¿para qué creéis? Para llevarle sangre nuevamente a la cabeza y tome nuevamente conciencia. O sea, una cosa lleva a la otra, ¿me entienden lo que no? Y en los perros también podría ser. ¿Queda clarito? Ok. ¿No hay drama? ¿Se le puede levantar las patitas, sí? ¿Se puede levantar? ¿Sí? Una vaca no creo, pero no va a estar todo el día. Claro. Pero los perritos se pueden, pues si se hace. Lo que pasa es que acá en Chile no se hace muy seguido, pero puede hacer masaje cardíaco, puede hacer de todo. ¿Se puede hacer reanimación? Se hace reanimación de los perros, se hace masaje cardíaco, y hay técnicas especiales, se hace. Lo que pasa es que tenéis que, a ver, cabrón, con todo el respeto que le tengo a los técnicos, debes saber lo que estás haciendo, dónde estás apoyándote, todo el cuento. Pero eso, yo le digo, no es del otro mundo, es cosa que ustedes quieran. La función de los profesores, ¿cuál es? Que lo aprendan, pero ojalá que se estimulen para que se formen solo también. ¿Queda claro? Recuerden que siempre les digo, no hay universidades. ¿Qué cosa hay? Estudiar. Ellos se forman. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Quedó clarito para todos? Sí. Gracias, compadre, por eso los quiero. Esa respuesta, esa actividad que tenemos. Esa adrenalina. Claro, la adrenalina total. Ahora, estos caballos, ustedes me dirán, ¿qué tienen que ver los caballos? Ojo, los caballos, los perros, los humanos, todo funciona igual. Claro, en lo humano es más grave porque la clavícula abajo, perdón, la subclavia más bajo la clavícula, ¿sí o no? Y por lo tanto fracturas de clavícula pueden ir hacia abajo y cortar la arteria y la vena. Y ahí te morís, por hemorragia interna. ¿Se entiende la complicación que tiene ahí o no? Por lo tanto, las fracturas de clavícula, mucho ojo, cabrón, porque a veces el gallo no se da, puede tener una hemorragia muy chica. Es como esa llave desgraciada que gotea una vez cada 5 minutos, pero te va a salir así una cuanta agua en el mes. ¿Qué te estoy diciendo? Que te va a matar en un par de horas o al otro día, o va a amanecer muerto. Ojo con la fractura clavícula. ¿Se entiende lo que no? Y ahí hay que tener mucha prevención. ¿Estamos, Clay? Ok, fíjense ahí, se ve claramente cómo pasa qué cosa. La axilar, ¿cierto? Entonces, clave axilar. Miren acá, veo cómo siguen las carótidas, ya vimos donde van las carótidas comunes. ¿Estamos? Incluso cuando van llegando, se encuentran con una estructura que es la laringe. ¿Se acuerdan o no? Sí. Y llega ahí, y ahí se encuentra con unas estructuras, claro, que es la glándula tiroides. ¿Se acuerdan de la glándula tiroides, no? La tritioteronina, tetrayoteronina, o sea, la tiroides, que las que usan bocio, ¿sí o no? Y ahí tienen unas ramitas, ¿las ven o no? La arteria tiroidea anterior, ¿la ven? ¿Por qué anterior, no? Y la posterior. Y irrigan, por lo tanto, tiroides y laringe también. ¿Se acuerdan la laringe, los cartílagos, los músculos? Todo eso va irrigando. ¿Estamos? Estos vasos que me presionó usted, los vamos a ver el otro año, porque son importantes. ¿Queda claro? Para ver la irrigación exacta del cerebro. ¿Estamos? Pero por ahora no. Pues el otro año eso sí va a ser vamos a hacer bien vacunas. Esto ya lo vimos, tenéis que sabértelo. Así que partimos con esto. Hoy no me acuerdo. Oh, qué pena. Tendrás que leerlo. ¿Me entiendes lo que no? Ahora nunca hacemos eso, pero para que vayan cachando que somos malos. Ahora, aquí sin pretender nada, aquí pasemos
todas las arterias que se forman y cómo van bajando. ¿Queda claro lo que uno? Como esquema, para que lo tengan. Pero cuando llegan a la altura, yo sé que esos caballos, esos perros y esos caballos, para que no digan, ¡oy! ¡Oy! Que no estaba perdido. Ya, no importa. Yo sé que ahí está, miren lo que voy a decir, ahí llega una carótida común. Esto corre para las dos. ¿Se acuerdan las comunes? Y cuando llega la carótida común más o menos bajo el proceso yugular, ¿se acuerdan el yugular o no? Del hueso occipital, dos cachitos que sobresalían. Cambia de nombre. Y pasa a llamarse, miren lo que voy a decir, carótida externa. Porque va a irrigar toda la cabeza menos la cavidad craneal. Miren por favor, que es lo que a mí me interesa. De la externa, por ejemplo, sale una arteria que se llama facial. Y los caballos también la ven, ¿o no? Que primero se mete dentro de la mandíbula y después sale por la cisura. Y en los caballos, por ejemplo, tú le tomáis el pulso, ¿dónde? Acá. Puede ser en la mano, pero ¿dónde es más piola? Aquí, en la cisura mandibular. ¿Y qué estáis tocando tú? La arteria facial. ¿Qué rama de quién? De la carótida externa. ¿Se dan cuenta, sí o no? Cuando veamos caballo, le voy a mostrar, paso nomás. Ah, la tengo identificada, no vino la última semana de clase. Por si acaso, ¿ah? No, me quedan que no pasan desapercibidos, ¿ah? Además, generalmente te sentáis acá, y estáis allá ahora, porque llegaste atrasado. Y aquí sale una serie de vasos que, como los auriculares, los faciales, los linguales, todo lo que tú crees. Pero en este caso me interesa la facial. En caballos, cuando veamos caballos, ahí voy a ser más exacto, para mostrar unos trígonos especiales, unas cosas que sean bolsas culturales. ¿Queda claro? Pero con eso me va. Pero también veo que de la carótida esta sale una carótida, y la carótida externa sale una que se llama carótida interna. ¿La ven o no? Y la carótida interna sí va a facilitar la irrigación de ¿quién? De todo lo que es la cavidad craneana. Con eso me basta. ¿Queda claro, chiquillos? Porque el otro año, insisto, voy a ser más fino y voy a entrar con las arterias vertebrales, las basilares, todo el círculo de Will. Ahí lo voy a hacer parito. ¿Vamos? Pero por ahora, como tenemos cariño. Viene la Pascua. ¿Qué cosa? Tranquilo, tranquilo, ahí van a ver cómo lo voy a hacer chupar. Loco. Van a quedar locos. ¿Por qué? Porque puede ser, y esto lo digo yo, hoy en día, no en Chile, no lo he visto en Chile, pero en otros países, ya países de verdad, Estados Unidos, cosas grandes, donde la medicina veterinaria es otra cosa. ¿Se entiende lo que es, no? No es por nada, todavía el hospital de California de medicina de animales menores y la guía que las conde palidece. Hasta da miedo pisar ahí. Porque realmente los gringos espectacular, no son nada tontos como la gente cree. Y allá los gallos meten medio de contraste y hacen estudios encéfalo. Toda la circulación, ¿se entiende lo bueno? Y buscan trombos. O sea, los gallos se manejan, ¿cachai lo bueno? Y les puedo asegurar, por lo que yo caché, que son hasta no son más inteligentes que nosotros. Con más recursos, no quieren ser más inteligentes. ¿Se entiende lo bueno? Así que lo que tienen que atinar ustedes, ¿qué cosa es? Poner la cabeza y la rama. Usted sabe lo que más cuesta es poner la voluntad, si no se puede. Sigamos. Es que les digo esto, cabros, ojo, escuchen, yo tengo alumnos de acá, el doctor sabe, que igual que usted, más perdido que el teniente Bello, porque así partimos hoy día, que están afuera en estos momentos, son grandes docentes y dan charlas en otros países, salieron de acá mismo. ¿Entienden lo que es? Lo cual es un orgullo. Y uno tiene una polola igual, pero eso es otro cuento. Es que ahí hay que decirlo, Y no es cabrón. Ahora, ¿qué pasa aquí eso? Fíjense que yo dije varias cosas. Cuando la aorta se pega al techo, forma un arco o callado. Esto del arco o callado de la aorta es súper importante. Esto es fisiología, pero en el arco hay unos presorreceptores, o sea, receptores de presiones de oxígeno, que inducen entonces o influyen ciertamente en las contracciones de ¿qué? Del corazón. A poca cantidad de oxígeno que encontramos nosotros, una mayor cantidad de contracciones. Ahora, vuelvo a esto. Si ustedes miran acá, por favor, todo atento. Es más que esto, sí, la cachada. Cuando se pega la aorta, después del arco, detrás del largo del cuello, que lo vimos, cabrón, estudian ligamentos, porque yo se los pasé. Los ligamentos comunes vertebrales, dorsal y ventral. El ventral no es completamente más largo que el otro porque llega hasta la mitad del segmento torácico y ahí merece hacia adelante el largo del cuello. Ese es el largo del cuello. ¿Por qué? Porque lo pasamos hace mucho tiempo, el largo del 29, y no quiero que lleguemos ahí, no tengan pero la más mínima idea. Pero el doctor y yo le tenemos un gran corazón.
Así que vamos a tratar de, antes de la semana de la cátedra, hacer una repasadita corta. Pero por favor, si no estudian, a la primera que yo cacho que no estudiaron, se acabó. Nadie repasa. ¿Se entiende lo bueno? Sí. Porque si ustedes vienen estudiados, ¿qué vienen? A aclarar dudas y nosotros vamos guiando. Pero si llegan en pelota, ¿saben que no cachamos nada? Explíquenlo todo. ¡Pah! La tapa, pero... ¿Se entiende? Lo mismo que pasamos en clase. Y le aseguro que si hacen eso les va a ir muy bien, como les fue en la primera. ¿Vamos? Todo subible. Ya, pero cuando se pega, ¿qué genera la aorta primero? Unos vasos que se llaman intercostales, ¿los ven o no? De hecho, cuando uno estudia las costillas, tiene unos surcos aquí adelante y atrás. Por ahí van estas arterias intercostales. Y por ahí van las venas intercostales, que no solamente nutren las costillas, los músculos intercostales externos e internos. ¿Se acuerdan o no? Y la aorta, una vez que llega al diafragma, pasa por el hiato aórtico. ¿Qué eran los hiatos? Les dije aquí. ¿Qué eran? Un hoyo largo, dije yo. No sale así en el libro. Un hoyo largo que pueden hacer esto. Porque el diámetro va cambiando de la aorta y del esófago. ¿Queda clarito? Y atraviesa ¿dónde? Al abdomen. Y pasamos de la aorta, miren la nomenclatura, de la aorta torácica, ¿entiendes? A la aorta, ¿cuánto? Abdominal. ¿Queda claro, chiquillo, no? Ojo, los aneurismas, ¿cachan lo que es un aneurisma, no? ¿Qué es? Una deformación en la vena, pero se produce... En la vena, en la arteria, ¿qué es un aneurisma? Te tiraste sola. ¿Qué me ayuda? ¿Qué le ayuda a mí aquí, Loño? ¿Cuando un coágulo en la vena? ¿En la aorta? ¿Qué es un aneurisma? La dilatación. Sí. Sí, porque una deformación puede ser muchas cosas. Y el drama, porque ¿qué pasa con eso? Las paredes se hacen más delgadas. Y mucha gente se muere por aneurismas de aorta que no habían descubierto. Esto lo viste y te ponen hemorragia del portumboque. ¿Ya hay cuenta dónde? En la autopsia. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Espero que nadie sea voluntario acá, porque uno nunca sabe, entonces hay que la vida no tiene mucha vuelta. Entonces entra la aorta, entra, ¿a dónde dije yo? Al abdomen. Y pasa a llamarse aorta abdominal. La aorta es la misma. Y la aorta abdominal, yo sé que esto les va a encantar, ¿eh? Tiene una cacha de ramas impresionante. ¿Cuál quiero que se aprendan? Todas. ¿Viste que ya van cachando? Pero aquí voy a hacer súper piola. Voy a hacer súper piolita porque en realidad, si ustedes han visto lo que les pasamos material, ahí hay libros. Ahí también pueden consultar y seguir estudiando su cuento, digamos. ¿Queda claro? Primero, esta es la aorta y esta es la vena cava caudal. La aorta va a la izquierda de la vena cava caudal. ¿Queda claro, chiquillos? Si tú abres un abdomen y está pegado, o sea, sacáis todo el tripal y está pegado arriba. ¿Se entiende? A las vértebras, abajo de las vértebras. La vena en el fondo saca de vuelta, ¿sí o no? Sangre desoxigenada en la arteria, entregando sangre oxigenada. Inmediatamente cuando pasa el hiato aórtico, que es el hiato más dorsal, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuál es el que viene después? ¿Igual viene después? Si no me lo decís está malo. ¿Cuál viene después? Javi, ¿y qué grado de seguridad? De 1 a 100%. ¿Qué grado de seguridad tenés? 100, ¿estás seguro? Por eso me gusta esta cabra y la quiero tanto. Si me produce así una cosa, cuando perfecto, porque claro, lo tenéis que saber. ¿Por qué? Porque yo fui catete, las hernias al hiato, ¿sí o no? Y se pueden ver radiográficamente. Y tenéis que saberla para evaluar qué hiato está herniado. Y si es que eventualmente vale la pena cirugía. ¿Queda claro lo que no es un capricho? El primer paso que genera la aorta una vez que atraviesa y entra al abdomen es el tronco celíaco. El digo porque es un vaso, el primero es uno. La arteria tronco celíaco. Pero este tronco celíaco, un vaso, no es par, ¿se entiende lo que es? Es súper importante porque cuando uno estudia el digestivo, después lo vamos a ver, hablamos con un humano, siempre acá adelante está el hígado, el vaso del páncreas, ¿sí o no? Y el estómago. Intestino grueso, intestino delgado. Ese es como el orden de todo lo visto. Del tronco celíaco salen arterias que van al hígado, al vaso, al páncreas y al estómago. O sea, la arteria hepática, la arteria pancreática, la arteria esplénica, porque el vaso en latín se llama splenium, y la gástrica. ¿Se entiende? Dicho de otra manera,
Si yo corto acá, o hay un trombo, 4 órganos se quedan sin irrigación. El hígado, el vaso, el páncreas y el estómago. ¿Se entiende, cabros chiquillos? Salvo que el trombo esté en una de estas. ¿Se entiende lo que es, no? ¿Queda claro? Entonces, en el fondo, cuando tú tienes problemas de circulación o trombo, tenéis que ver si es en la rama, si es en un órgano, en la rama, ¿sí o no? Si en los 4, sabéis que acá. ¿Se entiende? ¿No se afectan los otros órganos si se corta uno? No, no, porque mira, si tú tapas ahí, por ejemplo, al hígado no le llega, el otro sigue. El drama que te das cuenta cuando estés en la autopsia. Claro, porque estas cuestiones no son tan así, son inespecíficas, se siente mal, está decaído, tiene dolor. Esa cuestión que puede ser hasta amor. Dejas un momento tierno. Dígame, ahora, ojo con esto, porque uno mete medio de contrastes. Y cuando mete medio de contrastes es justamente para estudiar si toda la circulación de los arterias y las venas está normal. ¿Se entiende lo que digo, no? Y por eso que hago esta acotación. ¿Ok? Ahora, el segundo vaso, que es impar también, corresponde a una que se llama la mesentérica craneal. La mesentérica craneal tiene que ver con, lo vamos a ver después, con el intestino delgado y una membrana que se llama mesenterio. ¿Y el intestino delgado qué lo forma? Puedes tomar ahí, igual, bueno. Deberían saberlo de colegio. ¿Quién forma el intestino delgado? Duodeno, yeyuno e ileón. Y adivina que sale de ahí la arteria que van al duodeno, al yeyuno y al ileón. ¿Estamos? ¿Y por qué hago esto? Porque después lo vamos a ver en digestivo, de la arteria se da una cantidad de irrigación a los intestinos impresionante y que tiene que ver muchas veces con trombos y por lo tanto con cólicos con los animales o con los humanos o con torsiones. ¿Se entiende lo que es? O sea, está absolutamente relacionado. Para que hablamos, los que saben algo de caballo aquí, los caballos bien de cólicos. ¿Sí o no? Eso como que los miráis cólicos. No, si es verdad, cabrón. Sepan para que vayan aproximadamente. Los caballos generalmente tienen cólicos. ¿Y los humanos? Claro, si un peo atravesado un cólico también. ¿Vio? Un cabro chico, para que tengan claro, un cabro chico cuando llora y todo se le hace así, y te salen unos peos, una cuestión, y te cagan entero. ¿Cachai? Eso es un cólico. Será asco, pero así la cuestión. Y lo que de uno no molesta. Es un cólico. ¿Qué es cólico? Dolor abdominal. ¿Sí o no? ¿Es verdad? Es que claro, para que sepan, porque siempre uno, escuchen, le reí como talla, pero uno le dicen cólico al médico y usted le mete el dedo en la boca. Y uno le dice, no es cólico en específico, no sabe de qué es. Puede ser muchas cosas. ¿Se entiende lo que es? Muchísimas. La gracia es saber, y muchas veces llegáis y no saben cuál es y te abren para ver qué onda. ¿Queda claro lo que es, no? Sí, si no se puede. ¿Quedó claro la mesentérica craneal? Existe la arteria celíaca, la arteria mesentérica craneal. Y en ese orden van, ¿eh? Y después vienen las dos renales. No entran en detalle, ahí en Pampeán, ¿ah? Pero son dos. Y voy a decir una estupidez, deben ser dos. ¿Sí o no? No una. Porque muchas veces tú has sido un trance o un TAC y te encontrás que en realidad el personaje no tenía 2 riñones, tenía 1. ¿Se entiende lo que es, no? ¿Un riñón tenés? Sí, soy ya, pues entonces, ¿y te apuesto que te descubrieron de grande, chico? Ya, pues, cuando le hicieron un TAC se encontraron con la sorpresa. Ahora, no va a tener drama, ojo, a momento cultural, cabrón. No va a tener drama, sigue meando igual, pero, porque hay una cosa que se llama momento cultural, o compensación vicareante. Cuando falta un órgano, el otro crece. Y tiende a compensar lo que le falta al otro. Por lo tanto, no debiese tener ningún drama. ¿Queda claro, chiquillo, no? Momento cultural nunca está de más. Como decía mi santa abuela, dice, el saber no ocupa lugar, mijito. Yo no vino nomás. Está bien, pues, mi amor. ¿Estamos? ¿Cuáles son las terceras ramas? Estas son pares también. O son las testiculares, o son las ováricas. O las 4. No hay bien contigo. Que saben que esta hora, hijo, con este calor ya estoy variando. Oye, tratan de censurar esa cuestión que me dan cachas 2 torbas. Bueno, tenéis las testiculares o tenéis las ováricas.
Hecho no menor, viejo, especialmente cuando ya queréis sacar los ovarios de una perrita. Porque tenéis que, y después otras cosas que vamos a ver después, pero claramente tenéis que ligar las arterias. Quiero que vean una cosa, las arterias ováricas, voy a estar hablando de esto si fuera testicular ovárica, las ováricas que vienen de la aorta, pero también tenéis que ligar, ¿qué cosa? Las venas, que van a la vena cava caudal. ¿Se entiende lo que es? Y te las vais a encontrar las dos, llegando, una y la otra saliendo. Pero podemos ver que otra cosa vamos a ligar. ¿Se entiende lo que es, no? Ahora, sigo, reitero. Mesentérica, perdón. Celíaca, mesentérica craneal, renales, testiculares u ováricas. Y termino con las mesentéricas caudales. Las mesentéricas caudales tienen que ver con lo que es el intestino grueso. ¿Qué forma el intestino grueso? Ciego, colon y recto. Ciego, colon. Toda la irrigación de lo que es el ciego, el colon recto, tiene que ver con esto. Momento cultural. ¿Para qué sirve el intestino grueso? Además de tirarse una ¿para qué sirve el intestino grueso? ¿Líquido solamente? ¿Nutrientes? No. Muy poco nutriente absorbe. ¿Sale? Líquido y sale. No es casualidad que un niño con diarrea profusa no le dan agua, o te dirían que tome agua porque lo matáis. Que le dan un sobrecito con sales, ¿sí o no? Para que se diluya. Agua y sales. Que es distinto a los vómitos. Ahí la terapia es distinta, ¿sí o no? Los sueros son distintos. ¿Queda claro? Uno trae con glucosado y liga con otro lado. Lo van a aprender después. La estrategia, porque tenéis que saber, el grueso es sal y agua principalmente. De hecho, si te mueven mucho, va a ser agua, va a ser caca con agua, digamos, ¿sí o no? Pero el delgado es para absorber energía. Por eso el tratamiento es distinto. Muy distinto. ¿Queda claro, chiquillos, no? Por favor, que esas son cosas que uno las aprende de memoria y con todo respeto no sabe de lo que está hablando. ¿Se entiende lo que es? Y termina la aorta abdominal bajo la última vértebra lumbar. ¿Cuántas vértebras lumbares tengo, Vino? 6. 6. No, esa es cervical. Cervicales, ¿dónde te echaste? No, pero yo te había cachado la cara rara. No, generalmente todo está pasado. Pero eso es por lo general, ¿eh? Bueno, después este intermedio. Justo el nivel de la última lumbar, que son 6. 7, 18, 6, 5. 7, 13, 6, 5. ¿Qué más? 18, 22. 18, 22. ¿Estamos? Que son delante de la última, bajo la última lumbar y va a ser. Esta es la aorta abdominal. Esta es la última lumbar y la aorta abdominal da 5 ramas terminales de la aorta, que no son las ramas de la aorta abdominal. ¿Se entiende la diferencia? 5, que vienen del mismo. Yo sé que aquí está el ilion, ¿se acuerdan o no? El ilion, y aquí estaría toda la entrada de la pelvis para allá. Aquí está el sacro y los coxales, ¿se entiende? Por eso esta le pusieron ilíacas, porque quedan mirando el ilion. Y esta se llama sacral media porque se va por el medio del sacro. El sacro por abajo tenía un surquito. Y por ahí va a pegar esta. Voy a partir con esta. La sacral media se pega al sacro, se pega por abajo y sigue por la cola para atrás. Con sus venas que vienen de vuelta. ¿Se entiende todo esto? Lo mismo. Y es donde uno le saca sangre a los vacunos. ¿Sí o no? Tú vas y le levantáis la cola. En las primeras sentís como una depresión al medio, ¿sí o no? Metís la hoja perpendicular, entráis, tocáis el huesito, echáis un poquito para atrás y empieza a salir sangre, ¿sí o no? Lo que estáis sacando es de las arterias coxígeas de la cola. ¿Pero a dónde viene? De la sacral media. ¿Se entiende, chiquillo, no? ¿Estamos? Ahora, ¿qué hacen las ilíacas internas? Internas, porque estas son las internas. Las internas se llaman internas porque se internan a la pelvis. ¿Pero qué irrigan? Los músculos de los glúteos. Glúteo medio, accesorio, profundo, ¿se acuerdan, no? El ilion, el isquion, el pubis. Pero también, si es macho, la próstata. La uretra. Si es hembra, ¿qué cosa? El útero. Vejiga. ¿Se entiende lo que es, no? Todas esas zonas irrigan. Es muy irrigado. Para nadie, cabrón, antes de seguir, para nadie es un misterio que una fractura de pelvis, claro, ya es grave por la fractura del hueso, pero puede ser tremendamente grave por la cantidad de vasos sanguíneos que hay dentro. O sea, se te puede morir el tipo por una hemorragia interna. Siempre, y siempre le digo a mis estudiantes, si el compadre no se muere por lo que uno ve, se muere por lo que uno no ve. ¿Se entiende lo que es, no? La hemorragia. Por eso cuando hay fractura de pelvis, tú le miras las mucosas al tiro. ¿Qué quieres mirar? ¿Cómo? Explícamelo. Paleo.
¿Y qué significa el tiro? Hay pérdida de sangre. Claro, hay pérdida de sangre interna y tenéis que echar. Hay cuchillo al tiro. Más se tenía una fractura de pelvis. El gallo se está muriendo. ¿Se entiende lo que es, no? ¿Y cuál vaso fue? No sé. Pero ahí tenéis que echar. ¿Me entiendes por qué es tan importante relacionar esto con las mucosas, con todo el cuento? Y además que me pone medio así. Están yendo cortados. ¿Estoy la coagulación de una arteria de ese tipo? No, olvídate. No. No, compadre, porque son vasos sanguíneos grandes, son como el dedo. De hecho, ¿te acuerdas cuando vimos un bicho así? Y literalmente, y vosotros sacáis así kilos de chocolate, compadre, que la sangre coagula. ¿Cachai? Pero para afuera y tenéis que limpiar, porque no va a coagular. Porque la coagulación te puede ir en una herida, en algo, claro, adecuado. Pero aquí tú cortáis un vaso de este grosor, que queda literalmente un hoyo, es imposible. Además, súmale la presión del corazón, porque hay una paradoja. El corazón siente que su volumen baja y aumenta la frecuencia cardíaca compensatoria, pero la frecuencia que hace le tira más fuerte, hasta que un momento entra en colapso. ¿Se entiende lo que es, no? Por eso es un círculo vicioso. ¿Quedó clarito, chiquillo? Finalmente nos queda la ilíaca externa. La ilíaca externa. Y la externa porque va a salir. A ver, todos cachan la ingle, ¿cierto? ¿Tienen perro? Sí. Si tienen perro gato, metan la manito para acá adentro y danse la ingle. Y arriba hay que sentir un golpe. Esa es la arteria femoral. ¿De dónde viene? De la ilíaca externa. Y de ahí hacia abajo irriga todo el miembro posterior de la femoral. Se corta la ilíaca, la femoral. Shaolin. Buenas noches los pastores. Hagan su testamento rápido. Entréguenlo. ¿Cachai? Y juntemos carbón para la asada. Ya cabrón, 15 minutos. ¿Quedó claro? Sí,